¡Sorpresa!, exclamó Javier con voz firme, levantando la copa. Me voy a dejar a esta campesina, y señaló sin titubear a su mujer. El silencio en el salón fue tan denso que hasta el murmullo de las velas pareció detenerse. Las risas se congelaron, las miradas se clavaron en Lucía, y contra todo pronóstico, ella sonrió. Una sonrisa tranquila, serena, como quien lleva demasiado tiempo esperando ese instante. Por fin ha terminado oficialmente el espectáculo benéfico, susurró, y lo que dijo después dejó a todos los invitados boquiabiertos. Pero antes de continuar, dime en los comentarios desde qué país estás viendo este vídeo, porque lo que estás a punto de escuchar es una historia que podría ocurrir en cualquier familia, incluso en la tuya. Lucía respiró hondo y miró la mesa. El mantel blanco, los cubiertos alineados al milímetro, las copas brillando bajo las lámparas del restaurante. Todo estaba perfecto, tal y como le gustaba a Paula, su suegra. Y todo, absolutamente todo, lo había preparado ella. La reserva del local, el menú escogido con detalle, la tarta encargada al mejor obrador de Sevilla, los regalos envueltos con esmero. Hasta las flores que adornaban el salón las había colocado con sus propias manos. Esa noche se celebraban los 70 años de Paula, y Javier había insistido en que fuera un homenaje a la altura. Lo que nunca mencionó es que la organización entera recaería, como siempre, sobre los hombros de Lucía. Y ella cumplió, sin protestar, sin exigir nada a cambio, como llevaba haciendo desde que se casó. Javier se limitaba a darle palmaditas en la espalda, llamándola un milagro delante de los demás. Pero en el fondo, ni él ni su familia parecían darse cuenta del verdadero milagro, todo el esfuerzo invisible que sostenía sus vidas. Para ellos era natural. Para Lucía cada día era un recordatorio de lo poco que valía en esa casa. Al asomarse a la ventana, la ciudad parecía lejana, irreal. Las luces de Sevilla al atardecer brillaban como si pertenecieran a otro mundo, uno en el que la gente vivía de verdad. Mientras tanto, su propia vida se le escapaba entre los dedos, como agua imposible de retener. Recordó los comienzos con Javier. Ella, joven, ilusionada, convencida de que habían nacido para estar juntos. Promesas de amor eterno, planes de futuro, viajes soñados. Todo se había ido desmoronando poco a poco, hasta quedar reducido a la rutina, a la sensación de ser un mueble más en la casa de su marido. Javier había cambiado. De aquel hombre atento y cariñoso no quedaba nada. Ahora era un hombre pagado de sí mismo, seguro de su irresistible encanto, tan acostumbrado a tener a Lucía a su lado que había dejado de verla como persona. Ella ya no era su compañera, ni su amor. Era su ayudante, su sombra, la que resolvía cada detalle sin pedir nada a cambio. Y Paula, la suegra, nunca había ocultado lo que pensaba de ella. Demasiado simple. No está a la altura de mi hijo. Una campesina que no sabe nada de la vida. Sus comentarios eran como aguijones disfrazados de consejo, críticas disfrazadas de bromas. Ningún plato era lo bastante bueno, ninguna palabra lo bastante fina, ninguna acción lo bastante digna. Siempre había un reproche preparado, un recordatorio de que, para Paula, Lucía jamás sería suficiente. Lucía suspiró. Estaba cansada. Cansada de la tensión, de intentar cumplir expectativas imposibles, de vivir en un rol que otros le habían impuesto. Cansada de ser invisible. Y entonces recordó aquel viaje a Italia, hacía años, cuando aún guardaba un pequeño resto de ilusión. Javier, como siempre, acaparaba todas las miradas, rodeado de adulaciones y risas, mientras ella quedaba relegada a un segundo plano, como si ni existiera. Una noche, incapaz de soportarlo más, salió sola a pasear. Caminó por las callejuelas iluminadas de Florencia, respirando el aroma a flores, perdiéndose entre las sombras. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió libre. Lo que ocurrió aquella noche cambió algo dentro de ella, y aunque entonces no lo supo,
Ese recuerdo iba a acompañarla hasta el día del cumpleaños de Paula, el día en que todo, absolutamente todo, daría un giro inesperado. Lucía nunca olvidaría aquella noche en Florencia. Mientras Javier se pavoneaba en un restaurante rodeado de conocidos, ella decidió caminar sola por las calles iluminadas. Y fue allí, en una pequeña plaza, donde lo inesperado sucedió. Un artista callejero, con un caballete y unas manos manchadas de carboncillo, ofrecía retratos a los turistas. Lucía se acercó, tímida, y le pidió que la dibujara. El hombre la observó con una atención que hacía años nadie le dedicaba, y en apenas unos minutos, trazó sobre el papel algo que la dejó sin aliento. Su reflejo con una mirada distinta, con esa chispa de vida que ella misma creía extinguida. Al mirarse en el retrato, se reconoció como hacía tiempo no lo hacía. Una mujer con sueños, con esperanza, con dignidad. No una sombra de Javier, ni el blanco perfecto de las críticas de su suegra Paula. Esa hoja de papel se convirtió en su tesoro más íntimo, un recordatorio de que todavía estaba ahí. Lo guardó como quien guarda un secreto, y con los años, ese secreto se transformó en fuerza, porque aunque nadie lo sabía, hacía semanas que Lucía había tomado una decisión que lo cambiaría todo. Había presentado en secreto los papeles del divorcio. Javier no lo sospechaba. Vivía convencido de que su mujer era demasiado débil para dar un paso así. Para él, ella era dependiente, sumisa, incapaz de actuar por sí misma. ¡Qué equivocado estaba! Lucía sonrió al recordar la carpeta escondida en su escritorio. Allí reposaba el contrato matrimonial, que ella, en su día, había exigido firmar como simple formalidad. Javier lo había aceptado sin darle importancia, seguro de que nunca lo necesitarían. Y ahora ese documento era su salvavidas. Le aseguraba independencia económica y confirmaba que el apartamento donde vivían era suyo, comprado con su dinero. El mismo piso que Javier creía patrimonio común. Lucía ya no era la mujer invisible que había soportado años de desprecios. Había preparado en silencio su venganza, y nadie lo veía venir. La fiesta de los 70 de Paula era el escenario perfecto. Todo brillaba con elegancia. Los centros florales, las velas, los platos cuidadosamente elegidos. Los invitados reían, brindaban, felicitaban a la homenajeada. Y en medio de aquel espectáculo, Lucía observaba con la frialdad de una directora que sabe que su obra maestra está a punto de comenzar. Javier, como no, se colocaba en el centro de todo. Repartía bromas, halagos, palmadas en la espalda, como si la noche girara a su alrededor. Lucía lo miraba y sentía un profundo asco al ver cómo coqueteaba sin disimulo con las camareras jóvenes. Mientras tanto, Paula presidía la mesa como una reina altiva, aceptando regalos con desdén, incapaz de sonreír siquiera cuando alguien le entregaba un jarrón carísimo. Para ella, nada era suficiente. Nunca lo era. Lucía percibía cómo la tensión crecía. Sabía que algo estaba a punto de estallar. Y entonces ocurrió. Javier, ya con varias copas de vino encima, se levantó, tomó el micrófono y pidió silencio. Los murmullos se apagaron. Las copas quedaron en suspenso. Todos esperaban otro de sus discursos cargados de falsa elocuencia. Queridos amigos, comenzó con su habitual tono de suficiencia. Hoy celebramos el cumpleaños de mi querida madre, Paula. Una fecha especial, una noche para recordar. Se detuvo, miró fugazmente a Lucía y bajó la vista, incómodo. Carraspeó, dudó, pero enseguida retomó el tono altivo. Pero además, tengo otra noticia que daros. No es alegre, pero es importante. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ya sabía lo que venía. Ha sucedido lo siguiente, prosiguió Javier titubeando. Lucía y yo hemos decidido separarnos. Sí, nos divorciamos. Un silencio pesado se instaló en la sala. Nadie supo qué decir. Algunos invitados se miraron con desconcierto. Otros se removieron en sus sillas.
Alguien tosió para romper la incomodidad. La supuesta broma de Javier no provocó risas, solo incredulidad. Y fue entonces cuando Lucía respiró hondo, se levantó despacio y abrió la boca para pronunciar las palabras que nadie, absolutamente nadie, esperaba escuchar. No encajamos, dijo Javier intentando sonar convincente. Son cosas que pasan. Lucía es una buena mujer, una gran ama de casa. Pero ya sabéis lo que dicen. Ser campesina es una elección. Y yo estoy acostumbrado a otro nivel. El murmullo de la sala se congeló. Nadie se atrevió a reírle la gracia. Lucía lo miraba con un rostro sereno, inexpresivo, pero en sus ojos brillaba un desprecio helado. Ni lágrimas, ni súplicas, ni rabia. Solo un silencio que pesaba más que cualquier grito. Javier esperaba un escándalo. Se paseó con la mirada entre los invitados, buscando aprobación. No encontró más que desconcierto. Algunos apartaron la vista, otros lo miraban con reproche. Nadie lo aplaudía, nadie lo celebraba. Lucía se levantó despacio, enderezó la espalda, echó los hombros hacia atrás y le arrebató el micrófono, como si se tratara de un juguete en manos de un niño malcriado. El restaurante entero contuvo la respiración. «Ya que has decidido montar este circo, Javier», dijo con calma, su voz resonando clara en la sala, «voy a añadir un par de palabras». Todas las miradas se clavaron en ella. «Sí, es cierto, nos divorciamos», continuó pausada, «pero hay detalles que, al parecer, a mi querido marido se le han olvidado». Hizo un silencio breve, calculado, saboreando la expectación. El aire vibraba de curiosidad. «Primero, presenté los papeles del divorcio hace un mes. Para mí no es ninguna novedad». Un murmullo recorrió las mesas. Javier palideció. Intentó interrumpir, pero ella lo detuvo con un gesto elegante de la mano. «Segundo, el piso en el que vivimos es mío. Lo compré con mi dinero». Las copas tintinearon en un silencio abrupto. Paula, su suegra, se atragantó con el vino, ahogándose en tosidos indignados. Javier abrió la boca, pero no salió sonido alguno. «Y tercero», remató Lucía alzando la barbilla, «existe un contrato matrimonial y está redactado a mi favor. Tras el divorcio, Javier, te quedarás sin un céntimo». El impacto fue inmediato. Los invitados intercambiaron miradas atónitas. Unos se tapaban la boca, otros apenas disimulaban sonrisas de asombro. Lucía sonrió, tranquila. Había esperado este momento mucho tiempo. «Ah, casi lo olvido», añadió con ironía suave. «Esta cena la paga Javier. Al fin y al cabo es nuestro héroe, ¿no? Yo ya he terminado mi papel en esta obra». Dejó el micrófono sobre la mesa con un golpe seco y se dirigió a la salida. Nadie intentó detenerla. Todos estaban demasiado atónitos para reaccionar. Al cruzar la puerta, Lucía respiró el aire fresco de Sevilla y sonrió. Era libre. Había cerrado el círculo. Ya no era la sombra de nadie. Pidió un taxi y le dio la dirección de su amiga Clara. Quería compartir esa victoria con alguien cercano, alguien que de verdad la valorara. Durante el trayecto, su mente se llenó de planes, de posibilidades. Sabía que no sería fácil, pero por primera vez en años no tenía miedo. Mientras tanto, en el restaurante reinaba el caos. Los invitados murmuraban entre ellos, repasando una y otra vez lo ocurrido. Paula estalló en gritos, descargando toda su furia contra su hijo. «¡Mira lo que has hecho! ¡Lo has arruinado todo!». Javier, aturdido, intentaba defenderse, pero nadie lo escuchaba. Su fachada de hombre exitoso se había desplomado en cuestión de minutos. Y lo peor, lo había hecho él mismo, con su soberbia. Esa noche comprendió, demasiado tarde, que había cometido el error de su vida. Había perdido a su esposa, su casa, su reputación, todo, por creer que podía humillarla sin consecuencias. Al día siguiente, desesperado, Javier intentó llamarla una y otra vez. Mensajes de voz, notas escritas, correos, primero cargados de reproches, después teñidos de súplicas lastimeras. Pasó de acusarla a rogarle perdón,
Pero el silencio de Lucía fue absoluto. Ese silencio era su verdadera condena. Paula, al descubrir la magnitud del desastre financiero, volcó su ira contra su propio hijo. Nunca antes lo había visto tan débil, tan pequeño. Y Javier, por primera vez en su vida, se dio cuenta de que el mundo ya no giraba a su alrededor. El rostro de Paula, siempre aderezado con una sonrisa altiva, estaba ahora desfigurado por la furia. «Eres un idiota, Javier. Lo has echado todo a perder», gritaba olvidando cualquier pudor. «Te trató como a un niño, y yo siempre supe que tramaba algo». Javier intentaba justificarse, que nunca pensó que Lucía fuera capaz de rebelarse, que había confiado en su control sobre ella. Pero Paula no escuchaba. Para ella, su hijo era un instrumento roto, y lo odiaba por haber arruinado sus ambiciones. «Encuentra la forma de arreglarlo todo. Recupera el dinero. Ese piso tiene que quedarse en la familia», exigía, negándose a aceptar que la ley estaba completamente del lado de Lucía. Mientras tanto, Lucía había dejado atrás las llamadas, los mensajes y los gritos de reproche. Se alojaba en un pequeño hotel a las afueras de Sevilla, disfrutando de una paz que no sentía desde hacía años. Apagó el móvil y respiró hondo. Por primera vez, no debía nada a nadie. El peso que había cargado durante tanto tiempo había desaparecido. Los documentos ya estaban en manos de su abogada, una mujer fría y profesional, que había llamado a Javier para explicarle con precisión quirúrgica cada consecuencia del contrato matrimonial. Intentó negociar, amenazar, incluso ofrecer sobornos, pero nada sirvió. La ley estaba de su lado, y él no podía cambiarlo. La noticia corrió como la pólvora entre los conocidos. Primero hubo murmullos de compasión hacia Javier, como si fuera un hombre traicionado. Pero poco a poco, conforme se conocían los detalles, el tono cambió. «Siempre supe que en Lucía había algo especial», comentó una de las invitadas del aniversario a una amiga por teléfono. «Nunca se quejaba, siempre digna. Y resulta que todo este tiempo estaba preparando su momento». Muchos recordaban ahora las veces en que Javier se atribuía méritos que eran de ella, las bromas despectivas que lanzaba en público, su soberbia constante. Todo adquiría un nuevo sentido. Lucía no era la mujer sumisa que todos creían, sino alguien fuerte e inteligente que había sabido esperar el momento justo. Y mientras ella ganaba respeto, Javier perdía todo. Desesperado, decidió hacer un último intento. Averiguó en qué hotel se alojaba Lucía y fue a buscarla. La esperó nervioso en el vestíbulo, golpeando con los dedos sobre la rodilla. Cuando por fin apareció, se levantó de golpe y la sujetó de la mano. «Lucía, por favor, escúchame. Me equivoqué. He estado ciego. Dame una oportunidad para arreglarlo. No puedo vivir sin ti». Ella retiró su mano con calma. En sus ojos no había odio ni piedad, solo una distancia gélida. «Javier, esto se acabó», respondió con voz firme. «Tú mismo lo decidiste aquella noche, cuando me expusiste delante de todos para humillarme. Pensaste que demostrarías poder, pero lo único que hiciste fue liberarme». «Pero yo te quiero», insistió él, con la voz rota. Lucía esbozó una sonrisa leve, casi compasiva. «No me quieres a mí, Javier. Amas la comodidad que yo te daba. Amas tu control, pero ya no me pertenece. Soy libre». Él intentó abrazarla, pero Lucía lo empujó con firmeza. «No me toques. No quiero tener nada que ver contigo». Sacó de su bolso una carpeta y se la tendió. «Aquí tienes todos los documentos del divorcio. Fírmalos y terminemos esto en paz». Javier se quedó helado, sosteniendo aquellos papeles como si fueran una sentencia. La gente en el vestíbulo observaba en silencio. Él, que siempre había presumido de ser el centro de todas las miradas, estaba ahora reducido a la sombra de lo que fue. Lucía salió a la calle, respiró profundamente y levantó la vista al cielo despejado de Sevilla. Por primera vez en años, su vida le pertenecía solo a ella. No necesitaba demostrar nada a nadie. Lo había hecho todo frente a aquellos que la subestimaron. «Si te resistes, Javier,
Me veré obligada a acudir a los tribunales, dijo Lucía entregándole la carpeta. Y entonces te saldrá aún más caro. Él la recibió con manos temblorosas. Ella, sin mirar atrás, salió del hotel con paso firme. Javier se quedó sentado, roto, observando cómo se alejaba la mujer que durante años creyó dominar. Unos días después, Lucía acudió al despacho de su abogada para firmar los documentos definitivos del divorcio. Estaba tranquila, segura. El pasado quedaba atrás y frente a ella se abría una nueva vida, llena de oportunidades. La abogada le estrechó la mano y la felicitó por haber defendido sus derechos con inteligencia. Lucía salió a la calle, respiró hondo y sonrió al sol de Sevilla. El apartamento, que antes había sido una jaula, ahora se convertía en su punto de partida. Planeaba reformarlo, pintarlo a su gusto, llenarlo de colores y recuerdos propios. Quería viajar, conocer nuevas personas, dedicarse por fin a lo que le apasionaba. Ya no tenía que vivir según las expectativas de nadie, solo las suyas. Los meses pasaron y la transformación de Lucía se volvió evidente para todos. En un evento de inauguración de una galería de arte, Javier escuchó su nombre. Al girarse, reconoció a Sofía, una de las invitadas al cumpleaños de Paula. «Javier, ¿cómo estás? ¿Y tu madre?», preguntó con una sonrisa cargada de ironía. Él respondió con frases secas, deseando cortar la conversación. Pero entonces llegó la pregunta que temía. «¿Y Lucía? Me han dicho que ahora le va de maravilla». El rostro de Javier se endureció. «No hablamos, pero parece feliz», murmuró, casi escupiendo la palabra. Sofía asintió, disfrutando de su incomodidad. «Eso dicen, incluso que ha encontrado un hombre digno de ella». Las mejillas de Javier ardieron. «¿Cómo sabes eso?». «Oh, tenemos conocidos en común, ya sabes. Hoy en día es difícil ocultar nada». Con un encogimiento de hombros lo dejó allí, masticando su propia rabia. Javier sintió que el mundo entero se reía de él. Todos conocían los éxitos de Lucía y sus fracasos. Podía repetir una y otra vez que no le importaba, pero en lo más profundo sabía la verdad. La había perdido, y con ella había perdido lo mejor de sí mismo. Mientras tanto, Lucía florecía. Su trabajo prosperaba, viajaba con frecuencia, conocía gente interesante y, sobre todo, se dedicaba a lo que de verdad le gustaba. Estaba rodeada de amigos que la valoraban por lo que era, no por lo que podían sacar de ella. Un día, tomando un café frente al mar, recibió un mensaje de un número desconocido. «Sé que eres feliz. Solo quería decirte que lo siento por todo». Lucía no necesitó leer el remitente para saber quién era. Sonrió, borró el mensaje y volvió a mirar las olas. El pasado era pasado, y ella no pensaba regresar jamás. Era libre, feliz y llena de esperanza.